Hola a todos, les saluda una vez más el profesor Noé García Pérez Rull de Sport Science. Espero que se encuentren muy bien. En este video les explicaré brevemente cómo utilizar esta hoja de evaluación, que es una propuesta de batería de pruebas físicas y que he propuesto para trabajar en el análisis del desempeño de nuestros alumnos en función de su condición física. Como he mencionado anteriormente, la evaluación resulta fundamental en cualquier proceso o programa de entrenamiento deportivo o de actividad física. Los invito a leer el artículo completo donde doy un breve marco teórico y un fundamento académico con respecto a lo que estoy proponiendo en estas pruebas. El objetivo es que a partir de esta propuesta podamos nosotros recabar información de nuestros alumnos para poder generar un perfil y en este caso, un perfil referido a lo que es la preparación física o la condición física. Y para poder, a partir de esta información, pues establecer objetivos, realizar nuestras propuestas metodológicas de entrenamiento y de actividad física e ir verificando los progresos y el producto final de dicho programa. Esta batería de pruebas físicas está enfocada principalmente en el baloncesto y para deportes de conjunto y de corte intermitente o acíclico. Sin embargo, creo que puede servir con sus ajustes necesarios para otros deportes y dependiendo también las necesidades que tenga cada entrenador. Hay otras pruebas disponibles propuestas para estos deportes. Sin embargo, son las que a partir de mi experiencia profesional me han arrojado datos que considero son los más relevantes e importantes de acuerdo a mi práctica profesional, a mis objetivos y que me permiten realizar mi trabajo de forma más efectiva y sencilla. Les recomiendo seguir las publicaciones que hacemos en Kinesis, donde iré explicando los protocolos de cada una de las pruebas de estas hojas para su aplicación. Tenemos en la propuesta dos archivos en dos programas que todos conocemos bastante bien, que son Word y Excel. El primero de ellos, en Word, es una hoja de evaluación donde está diseñada simplemente para poder imprimirla y recabar los resultados de las pruebas que vayamos realizando en una especie de tabla. Cada entrenador puede evidentemente ajustarlo a sus necesidades y el análisis de esta información y su uso queda completamente en manos del entrenador. Como podemos ver en el archivo, tenemos una hoja muy sencilla donde nuestra labor al momento de realizar las pruebas pues simplemente sería llenar los datos en las columnas y filas correspondientes. Tenemos aquí lo que es el nombre del entrenador, el nombre del equipo y la categoría a la que se está atendiendo. Y después un espacio completamente destinado a recopilar el nombre de nuestros alumnos y sus respectivos resultados en las pruebas que se proponen, ¿no? Y que iremos realizando. Primero tenemos los datos antropométricos básicos, que son peso y estatura, y la información del deportista que considero que es importante tener. Lógicamente nosotros podemos en todos estos datos profundizar, hacer pruebas más complejas y buscar realizar procesos que sean más detallados, pero como he mencionado, la idea es que esta evaluación pueda ser básica, pueda ser efectiva, pero también la podamos realizar sin mayor complicación y con la información que considero que es más relevante y que mínimamente deberíamos de poseer. Queda totalmente a criterio del entrenador la profundización en estos datos en lo que él considere pertinente. Después lo que vemos es que tenemos una lista de pruebas en las que iremos anotando los resultados una vez hechas las evaluaciones, como son el salto vertical, la fuerza en las lagartijas y remos, el test de 30-15 de resistencia intermitente, las pruebas de velocidad de 28 y 56 metros, el test de agilidad y la prueba de flexibilidad. En el último rubro tenemos un cuadro que dice número de evaluación, donde yo recomiendo colocarlos de forma numérica. Número 1 corresponde a la evaluación diagnóstica, el número 2 a la evaluación formativa y el número 3 a la evaluación sumativa. Sin embargo, es un espacio donde podemos colocar a lo mejor las fechas,
o clasificarlo de forma distinta, ¿no? A nuestro gusto. Recordando que para poder verificar los progresos mínimamente pues necesitaríamos evaluar en 2 ocasiones al alumno. La forma de analizar y comparar la información, así como de usar estos datos, pues queda totalmente a criterio del entrenador. Por otro lado, tenemos el archivo en Excel, donde podemos ver 3 hojas dentro del archivo. Uno que es la hoja de evaluación física, otra que es la hoja de análisis y otra que es la hoja comparativa. Aquí la propuesta es muy similar, sin embargo, tenemos la posibilidad de analizar los resultados que nos arroja la tabla. Entonces, la hoja que tenemos que llenar es la primera, la hoja de evaluación física, en la que encontraremos una tabla de evaluación muy similar a la del archivo anterior, en donde podremos de forma digital ir colocando los datos de los resultados de las pruebas de nuestros alumnos, pero tendremos las otras 2 hojas adicionales que comentaba que nos servirán para analizar los progresos y hacer comparaciones, como veremos más adelante. Y considero que esto pues puede ayudarnos bastante y puede hacer más sencilla la tarea de poder verificar el desarrollo y los progresos y resultados de nuestros alumnos. Para que la hoja funcione como la he diseñado, es necesario que puedan seguir estas recomendaciones. Como pueden ver en este ejemplo, he puesto una serie de datos, son datos aleatorios, es a modo de ejemplo simplemente para que puedan ver el funcionamiento de la hoja. He puesto en los primeros 3 cuadros de nombre, pues el mismo nombre, la misma persona. Yo personalmente prefiero hacer esto para tener la información del mismo alumno en los 3 espacios juntos, es decir que hago la primera evaluación y dejo 2 espacios en blanco para que en unos meses después pueda llenarlos con información de la misma persona. Sin embargo, pues no es necesario hacerlo así, es una cuestión de comodidad, pero podemos ir anotando los nombres conforme vayamos evaluando en los distintos momentos. Aquí lo que es importante es asegurarnos de colocar el nombre exactamente igual en todas las ocasiones que hagamos las evaluaciones. La segunda cuestión, que es muy importante, es colocar solo valores numéricos en esta tabla de Excel, es decir, sin la referencia a si son kilogramos, centímetros, años o repeticiones. Para las categorías de peso nos referimos a kilogramos, en edad a años, en estatura a centímetros, en las pruebas de fuerza a repeticiones, en los test de 30-15 y de velocidad y agilidad nos referimos a kilómetros por hora o a segundos, y en flexibilidad a centímetros. Es importante solo colocar los valores numéricos, como vemos en el ejemplo. Para el número de evaluación, y como podemos ver en el ejemplo, he colocado los números 1, 2 y 3, que corresponden, como mencioné anteriormente, a lo que es la evaluación diagnóstica, el 1, evaluación formativa, el número 2, y evaluación sumativa, el número 3. Es importante respetar, si vamos a utilizar esta tabla en Excel, estos valores numéricos. Si solamente tenemos pensado hacer 2 evaluaciones, es decir, al inicio del proceso y al final, entonces los números que vamos a utilizar son los números 1 y 3, ya que el número 3 es el que corresponde a la evaluación sumativa o resultado final del programa. En este caso no vamos a utilizar el número 2. Una vez hecho esto, una vez hechas las evaluaciones, una vez recabada la información, nosotros podemos pasar a la siguiente hoja, que se llama hoja de análisis. Es importante señalar que este análisis no está pensado para una evaluación normativa. Esto quiere decir que lo que vamos a analizar es el progreso de nuestro alumno con respecto a sí mismo, es decir, que va a ser una evaluación más referida a lo criterial. Si queremos nosotros ver estándares de rendimiento, les recomiendo buscar los baremos respectivos de edad y prueba física de distintas investigaciones que existen a diversas poblaciones, y podríamos ahí generar una comparación del rendimiento de nuestro alumno con respecto a esos valores de norma. En esta hoja lo que vamos a analizar es el desarrollo personal del mismo alumno. Entonces, por lo tanto, para poder usar esta hoja requerimos como mínimo de 2 evaluaciones. Lo recomendable por mí pues sería tener las 3 evaluaciones. Y si no tenemos estos registros, esta hoja no va a funcionar. Como podemos ver, del lado derecho tenemos una lista con los nombres de los alumnos que hemos registrado en nuestra tabla anterior, en la primera hoja, en donde podemos seleccionar el nombre del alumno que queremos analizar. Nos aparecerá inmediatamente después de que demos clic su información básica,
que hemos registrado, como edad, peso y estatura. Y mientras vamos bajando en la hoja nos va a aparecer como subtítulo las pruebas realizadas que registramos y el porcentaje de progreso con respecto a la primera evaluación y a la última evaluación. También veremos los 3 valores registrados en los distintos momentos de las evaluaciones. Por ejemplo, 38, 40 y 42 centímetros de salto vertical. Y también, adicional a eso, pues tendremos un gráfico visual del rendimiento para nosotros poder también analizar a través de este gráfico pues el progreso. Vamos a cambiar de alumno y vemos cómo los datos se actualizan sobre su información, sus resultados y sus progresos. Y a partir de eso pues podemos ir analizando alumno por alumno. Si bajamos un poco más, seguimos viendo la información de las distintas pruebas, como el test 30-15 de resistencia intermitente, los valores, los porcentajes de progreso, las gráficas visuales para analizar el desarrollo del jugador en cada una de las pruebas en específico. Aquí vemos también las de velocidad, la de agilidad y la de flexibilidad. Es importante señalar que esta hoja de análisis de progreso funciona para nuestra propuesta de batería. Sin embargo, pues puede ser modificada y podríamos añadir o quitar algunas pruebas. Lo que haría falta pues sería un poco de conocimiento sobre la programación en Excel, en la cual también podemos orientarte si lo necesitas. Finalmente tenemos una hoja más, que es la hoja comparativa, en la cual lo que podremos hacer será comparar a 2 de nuestros alumnos en cuanto a sus respectivos progresos. Para poder utilizar esta hoja lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar al primer jugador al cual vamos a comparar y presionamos la tecla control. Sin soltar la tecla presionamos sobre otro nombre de otro jugador, del segundo jugador con el cual vamos a analizar y a comparar. Una vez hecho esto se van a arrojar los datos de ambos jugadores y podremos contrastar y comparar los resultados y progresos de ambos alumnos, como podemos ver en el ejemplo. Algo que podríamos hacer en esta hoja es establecer los objetivos para cada jugador o compararlo con los baremos que podamos investigar. Entonces, por ejemplo, me regreso a la hoja de evaluación, donde a modo de ejemplo he puesto un nombre en la lista de nombres que se llama Objetivos de Noé. Obviamente esto no es una persona, sino que está referido a los objetivos que tengo para determinado jugador. Lo que haré será en la hoja de registro de evaluación física colocar las 3 evaluaciones, los mismos datos del objetivo final, como vemos en el ejemplo. Simplemente estoy copiando y pegando los mismos datos para tener el registro de 3 evaluaciones que corresponden en realidad a los objetivos que yo tengo para un jugador. Una vez que haya yo hecho esto, podemos ir a nuestra hoja de comparación, donde podremos seleccionar a nuestro alumno y podremos seleccionar por otro lado, presionando la tecla control, como mencioné, los objetivos que hemos propuesto para este jugador, y así podemos hacer un análisis sobre los logros alcanzados o los resultados con respecto a los objetivos que teníamos específicamente para cada alumno. Así podemos ir analizando cada una de las pruebas, sus resultados, sus progresos o inclusive pues si hubo un retroceso. Sabemos que la hoja puede tener algunos errores de diseño o programación, sin embargo creemos que puede ser muy útil, que arroja información importante, muy práctica y que podemos usarla con mucha creatividad y flexibilidad y ajustarla de acuerdo a nuestras necesidades, características y nuestro deporte. Y de esta forma podemos ayudarnos a analizar los progresos de desempeño de nuestros jugadores. Esperamos que pueda ser de mucha utilidad para algunos de ustedes. Finalmente quiero mencionar que en la tabla principal, que corresponde a los datos de la evaluación física, nosotros podemos agregar más espacios para llenar, colocar más nombres. Simplemente podemos arrastrar en la esquina inferior derecha de nuestra hoja la tabla, como se ve en el ejemplo, y automáticamente se les agregarán más filas. Les agradezco mucho su atención y espero que esto pueda ser de utilidad para todos ustedes. Les saluda el maestro Noé García Pérez Rull de Sport Science. Les mando un saludo. Hasta pronto.